Hola, buenas, bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana al Huergo. Hoy nos encontramos con unos alumnos de Sexto Construcciones que nos van a presentar un proyecto que hicieron en prácticas profesionalizantes. Bueno, se presentan. Bueno, mi nombre es Matías Tancredi. Mi nombre es Agustín Torrente. Yo soy Donato Resumil. Sí, bueno, y más o menos unas palabras sobre qué es este proyecto que ustedes están haciendo. Y la idea surgió de prácticas profesionalizantes. Nos dieron una clase para averiguar sobre problemáticas que queríamos resolver. Y dentro de esas problemáticas se dispararon, salieron como 15 problemáticas y cada grupo de prácticas profesionalizantes tenía que formarse con gente que nunca había trabajado, o esa era la premisa inicialmente. En base a eso nos conformamos como grupo y nosotros y unos chicos más y nos pusimos a investigar sobre temáticas o problemáticas a resolver. Una de estas fue justamente la de este proyecto. El proyecto consistía en renovar una casa tomada. Inicialmente era una casa tomada. Y luego llevarla a cabo, hacer todo un proceso de documentación, anteproyecto y croquis preliminares para alcanzar lo máximo que podríamos hacer. Sí, fue evolucionando mucho también, fue pasando de una casa tomada cualquiera, pasó a, bueno, ver qué hacemos con, o sea, no podemos decir, bueno, vamos a renovar todas las casas tomadas de San Telmo, entonces fuimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Viste? Y terminamos en esta en particular, que es un edificio muy grande, muy antiguo, muy histórico, que es, seguro alguno lo conoce, que es el de el Patronato de la Infancia, que está en San Juan y Balcarce, un edificio así, toda una escuela muy gloriosa, que del otro lado está la sede del gobierno de la ciudad, que la renovaron hace poquito y está hermosa, pero le falta todavía esta mitad, que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacernos cargo y nos ocupamos de lo que le falta hacer a la ciudad y decidimos usar ese proyecto, digamos. Quedó en Claro, eso. entonces ustedes tenían pensado agarrar una casa física que de verdad ya esté medio como en las ruinas, digamos. Sí. Claro. Pero vieron esto, que era como la mitad que le faltaba renovar, y dijeron, bueno, aunque capaz que es un proyecto más grande de lo que teníamos pensado, vamos para acá. Claro, la propuesta estaba buena también porque, si mal no me acuerdo, creo que vos habías dicho, habías encontrado el... Yo tiré la propuesta, sí. Y la tomamos porque estaba bueno porque no era poco común, ¿no? O sea, para lo que es prácticas, uno normalmente agarraría, no sé... Obra nueva. Claro, una obra nueva, lo que hacemos básicamente a lo largo de los años. Y la propuesta estaba buena porque era un proyecto muy distinto a lo que teníamos planeado hacer. Y o sea, es un terreno grande, es un lindo proyecto para poder como cerrar en este año. Claro, y aparte asumiendo un poquito lo que dice él, nos da otro enfoque al perfil del egresado. O sea, nosotros como perfil de egresados podemos hacer 4 pisos, un subsuelo, pero esta obra de renovación completa no es algo que un estudiante de sexto así normal agarraría la obra nueva o agarraría una reforma chiquita. No para desmerecer los otros trabajos, claramente no, pero eso es un trabajo que renueva la visión del egresado. Es algo que normalmente no sería. Y nosotros lo hicimos justamente para cortar, para chocar y para hacer algo nuevo. Como nosotros ya veníamos trabajando un poco la vivienda, la casa tipo, la planta, bastantes a lo largo de los años, agarramos este proyecto y cambiamos la perspectiva en general que teníamos. Claro, era como un desafío distinto para nosotros. Claro, como que aumentaron un nivel a lo que ustedes ya están Sí, acostumbrados. sí, subimos la escala, digamos, sí, sí. Claro, entiendo, sí, 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 sí. Y bueno, también tuvieron que tener una etapa de investigación, me imagino, ya que es algo que ya se crea, no es solamente parte de la imaginación de cómo tiene que ser la casa o cómo tiene que ser el edificio, sino que tuvieron que investigar un poco. Sí, hubo mucha investigación histórica de la historia del edificio. Nos enteramos que es un edificio que hizo Busquiazo, que es un arquitecto bastante reconocido. Yo tampoco tenía muy claro qué eran las obras de él, pero después de investigarlo nos dimos cuenta de que era un tipo que tenía obras muy muy importantes en la ciudad. Había hecho cosas en Avenida de Mayo, ¿viste? Edificios muy de gran altura, ¿viste? Claro. Y además también estuvimos viendo un poco la historia del barrio, viendo cómo se vinculaba esto, el proyecto que tenemos nosotros ahí con la onda del Distrito de las Artes, por ejemplo. Un poco de esa, porque por ejemplo a una cuadra está el Museo de Arte Moderno y de Arte Contemporáneo,
Después a una cuadra está Plaza Dorrego, o sea, estás como parte del circuito cultural o turístico. Claro, ¿viste? como que en Entonces, medio estás ahí en el estás en el medio medio. de San Telmo con todas como las partes importantes que uno visitaría. Claro, sí, sí. Entonces queríamos incorporarlo un poco a eso, pero bueno, acompañándolo también desde todo el lado de la investigación histórica, que no fuera, o sea, no distraernos de la historia que tiene también. Claro, aparte estando en el epicentro de San Telmo, es un edificio que lleva historia en las venas del mismo. Entonces justamente al hacer este análisis que hicimos, que tratamos de incorporarlo también al diseño. Eso llevó un tiempo con un análisis de sitio y también se produjo otro análisis donde donde tratamos de buscar todas las casas tomadas para renovar. Fue un análisis de sitio extenso que hicimos y dentro de este encontramos el terreno que decía Donna para realizarlo y para cambiar un poco el paradigma de lo que veníamos haciendo. Y dentro de esta investigación, ¿qué cosas tuvieron que investigar más a profundidad? Además de la historia, ¿no? ¿Qué otras cosas a qué lugares tuvieron que ir, por ejemplo? Más o menos ya como venimos al cole acá, nosotros ya conocíamos un poco la zona y también estuvo bueno situarlo acá para hacer algo que esté en cercanía, que nosotros podamos ir, verlo, chequearlo. Justamente nada, empezamos a buscar casas tomadas por la zona y ahí fue la idea de Donna que lo pasaste, ¿no? ¿Lo pasaste y lo viste? No creo que lo haya pasado y lo he visto, pero es un lugar por donde yo a veces estoy en circulación, ¿viste? Y me acordé de que estaba ahí y es una obra que, en comparación a todas las otras casas tomadas que teníamos en consideración, es un nivel más arriba porque es un edificio muy grande, es una escuela, ¿viste? No es solo una casa, o no es un PH, es una cosa bastante más grande, entonces dijimos, capaz en vez de hacer un proyecto más chico, nos subimos un escalón y podemos hacer algo más interesante, ¿viste? Claro, también tuvimos un poco en cuenta la historia de San Telmo en general. Hicimos énfasis en esa parte justamente para mostrar y para no dejar de lado este lado tan importante de la ciudad. Es como, bueno, nosotros vamos a diseñar algo, vamos a reformarlo, pero vamos a tener en cuenta todo lo que está en el entorno inmediato, ya sea mismo en las calles que lo interpelan o en el barrio en general. Tuvimos mucha parte analizando eso para no hacer algo que cambie totalmente la cosa, sino conservar el estilo y conservar como el edificio en general, dándole una refuncionalización total. Eso fue un poco parte que gracias a eso, a ese objetivo, pudimos hacer un análisis de sitio en el cual tengamos en cuenta todos estos aspectos. Sí, además para mí está muy bueno también toda la cuestión de la reforma, implica cosas muy interesantes ya de por sí. Tenés la cosa, obviamente lo que decíamos de mantener la historia y todo eso, pero viste que se habla por ejemplo mucho del edificio sustentable, de la ecología y qué sé yo, y yo siempre pensé, para mí es lo más sustentable de todo es no hacer ningún edificio y agarrar el que ya tenés, viste, y claro. Eso es mucho más sustentable que agarrar un edificio y hacerlo de cero y ponerle paneles solares, o sea. Claro, tirarlo abajo, construir todo Claro, de vuelta. lo más funcional es agarrar lo que ya tenés, reutilizarlo y aprovechar que es un edificio precioso, en vez de tirarlo abajo, haces una cosa linda, ¿viste? Y siempre tuve esa perspectiva de eso. Sí, también encarar una reforma también es algo que nosotros empezamos este año a realizarlo, pero encarar una reforma a nivel general es un poquito más grande y es un laburo que lleva muchísima más atención y precisión al detalle de lo que vas a hacer. Es una obra que por lo menos a todos nos gustó, todos estamos contentos con la obra que elegimos y también es muy detallista. Para no crear algo que disrumpa y rompa todo el ambiente, sino crear algo en base al ambiente. Esa fue la metodología que nosotros adoptamos. Claro, y para eso también es importante saber la historia, porque como estábamos hablando antes. Sí. Y mantener la fachada y toda esa onda. Sí, la idea Sí. justamente es reformarlo en base a la fachada, mantenerla una fachada exterior, obviamente arreglarla porque está dibujada, está perdida, o sea, arreglarla, mantener esa idea inicial y reformar el interior creando un edificio, un espacio que sea para la gente de la municipalidad, que la municipalidad gane algo con esto, ya sea cobrando entradas, cobrando algún souvenir o algo por el estilo, pero que sea un poquito para la gente en sí y para que también un poco reviva el espíritu, porque
geográficamente tenés Puerto Madero y tenés nuestro edificio. Nosotros queremos crear un nexo que sea lindo y que llame la atención a la gente de Puerto Madero y a la gente del mismo barrio. Como que una estos dos polos mediante este edificio que sea de la mejor manera posible. Claro, y en sí el edificio, ¿qué propósito tendría? Tipo para las personas en sí que irían. Una especie de centro cultural. La principal idea, una cosa que nosotros desde el principio quisimos poner y priorizamos mucho, es una biblioteca pública y abierta, sobre todo porque hay pocas buenas bibliotecas públicas que vos podés entrar y leer directamente, o sea, no tenés que hacer ningún tipo de trámite ni nada. Eso era una cosa así prioritaria, pero el edificio es tan grande que no iba a ser toda una biblioteca, entonces empezamos a ver por otros lados de la rama cultural a dónde lo podríamos incorporar y terminó siendo... Hay partes de, no sé, exposiciones temporales, exposiciones permanentes, hay una parte que es una cafetería, por ejemplo, para que si vos ya estás en el lugar, aprovechás, te tomas un café, como hay muchos museos. Hay una mediateca, que es un concepto bastante como raro en Argentina por lo menos, que es como si te dijera una biblioteca pero con cosas audiovisuales, entonces tienen una estantería, por ejemplo, con películas en DVD o discos, vinilos, CDs. Entonces vos vas, te lo agarrás, lo pones en el dispositivo y te pones con tus auriculares en tu compu y lo escuchás o lo ves, que es un concepto que ahora ya mucho no se usa y estaba en Europa antes, pero bueno, quisimos revivirlo un poco y nos pareció a todos bastante interesante. Claro, al igual que se revive el edificio, también se puede revivir. Con viejas costumbres, digamos, ¿no? Claro. También es eso, lo más importante para nosotros era la biblioteca. Y también la duda surgió, bueno, ¿cómo creamos una biblioteca que tenga suficiente espacio, que sea linda a la vista, que vos te sientas calmado? Porque eso es lo que vos vas a hacer a la biblioteca, vas a chusmear libros, te sentás, lees y estás ahí un rato. Entonces eso también surgió la duda y después al mismo edificio nosotros le anexamos una parte de la biblioteca para crear toda una especie de unidad y para que la biblioteca no quede chica, porque ese es el centro de nuestro edificio. Con la mediateca que también nos parece genial incorporar eso de nuevo, ¿no? Es como, bueno, tenemos la mediateca y tenemos la biblioteca, tenemos las salas de exposiciones temporales y tenemos una sala de exposición permanente que prioriza al arte de la zona, ya sea San Telmo, Barracas, toda esta zona. Nuestra idea era esa, como vamos a tener, es un espacio donde permanentemente se habla sobre eso, esa es la única como limitación que teníamos ahí. Era como, bueno, si vas a estar en la sala de exposiciones temporales tiene que ser algo de la zona, ya sea de San Telmo, de Barracas, todo junto en esa zona, que eso claro, también como el punto central. Claro. Y ya sobre lo que tuvieron que hacer más allá de la investigación, por ejemplo, ¿pudieron hacer algún plano en base a esto? Costó mucho. Costó mucho, tuvimos todo un proceso para tratar de conseguir los planos del lugar. Porque, a ver, es un edificio reconocido, pero capaz no lo suficiente como para que los planos estén disponibles en cualquier lado. Lo primero que encontramos fue el trabajo de una estudiante de La Plata, de la Universidad de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura de La Plata, y nos encontramos con su proyecto, y el proyecto de ella era de 2017 y tenía una renovación sobre el mismo edificio con otra función que a nosotros no nos servía. Pero imaginamos que para hacer eso ella tuvo los planos en algún momento, entonces nos intentamos poner en contacto con ella y después, bueno, nada, ustedes cuenten porque yo no estuve en esa parte, pero... Sí, ese fue el primer intento para poder conseguir los planos, fue ese. Nos pusimos en contacto con el profesor que estaba en la clase de la cual la chica esta hizo el proyecto. Nos dijo que no tenía los planos. No, nos puso en contacto con la estudiante de tal proyecto. Esa persona nos dijo que no tenía los planos, que los vayamos a buscar al Palacio de las Aguas, que queda en... ¿te acuerdas dónde? Córdoba y Riobamba. Bueno, entonces nosotros agarramos, tuvimos que ir personalmente hasta el Palacio de las Aguas. Primero tuvimos que sacar turno entre comillas. Les hablamos por mail. Y acordamos con que nos iban a poder presentar los planos. Fuimos hasta allá. Ahí nos dijeron que teníamos que sacar otro turno. Entonces, bueno, nada, todo un quilombo después. Y ya para cuando pude... A todo esto contactándonos con una persona vía mail.
que era como... Sí, era el encargado de Claro, la como parte de la investigación. encargada de la sección de planos históricos. Entonces, cuando pudimos tener al fin la La cita, digamos. cita con esta persona, nada, bueno, yo voy a hablar por mi persona, porque yo fui el que fui. Fui y muy amablemente, a pesar de todos los malentendidos entre mails y llamadas y no sé qué, muy amablemente me dijo, sí, mira, los tengo acá. Fui yo hasta como El archivo. el archivo donde se guardan todos los planos, y muy encarecidamente me los dio. Me dio una carpeta con todos los planos, escala 1 en 100. Unos Una planos, hoja así. Sí, me imagino. como Sí, decirte sí. desde acá hasta el final de la mesa, bueno, así, y yo tuve que sacarle fotos a cada uno de esos planos. Y bueno, al final de todo, por las dudas yo pregunté, no perdí nada de preguntarle, le pregunté si podía hacer si había una posibilidad de que me dé unos archivos en digital de los planos. Claro. Y me dijo que sí, porque al final me contó que hay como un proceso en el que están de a poco digitalizando los planos de varios edificios. Entonces me dijo, sí, o sea, es más, lo voy a hacer porque lo voy a tener que hacer en algún momento, y ahora que me lo pediste, lo voy a hacer a vos en específico, y ya me queda guardado. Claro, como que aumenta la prioridad. Claro. Sí. Entonces, nada, estuvo muy bueno. Después, creo que 2 días después de eso, me mandó ya por mail los planos digitalizados, y así conseguimos los planos para el proyecto. Sí, o sea, fue un proceso que duró más o menos 8 o 9 clases, que estábamos tratando de conseguir los planos, porque nosotros pensamos que, bueno, así los íbamos a encontrar. Pero no, entre mail acá, mail allá, pasó más o menos un mes en la que nosotros no podíamos avanzar. Claro, porque no tienen idea Claro, de no cómo es de más cómo allá era, de más de lo que veíamos. O sea, no podíamos avanzar si no teníamos eso. Entonces, nada, todo este proceso de 8 o 9 clases, estuvimos buscando y buscando y buscando, y ahí se dio la posibilidad de que nos tiró el dato la arquitecta que ya se recibió, que vayamos al Palacio de las Aguas, pidamos, y en base a eso nosotros trabajamos y pudimos encontrar los planos y desde ahí plantear nuestra reforma. Pero fue un proceso que duró muchísimo tiempo, y nada, entre corte, paro y qué sé yo, se nos alargó un montón. Sí, hubieron muchos problemas para conseguirlos. Además los planos tampoco eran, como eran tan antiguos, tampoco eran lo más precisos. Hubo partes que estaban en los planos y ya no están físicamente, ya se demolieron. O, bueno, el plano, por ejemplo, en sí el plano era de instalación de desagües. Entonces hay cosas que capaz las medidas no aparecían porque no era importante para Claro, el plano para de justo en desagües. ese plano. No era importante, entonces la medida exacta nunca la pudimos tener. Había, por ejemplo, una escalera que era muy problemática y no se entendía cómo era, y en el plano, como era de desagües, no les importaba y la hicieron más o menos así. Pero nosotros nos estábamos volviendo locos para tratar de entender cómo funcionaba esa escalera. Y bueno, estuvimos como 2 clases pensando cómo era, hasta que bueno, después lo terminamos solucionando, pero fue todo un proceso, sí. Claro, también ahí hasta mismo le tuvimos que pedir ayuda a Mario y a Mauro, que son nuestros profesores, porque no entendíamos cómo era constructivamente posible. Había partes que aparecían en un plano y después en el otro no, y después desaparecían, y eran como que había medio incongruencias en el plano y no lo entendíamos. Es más, estuvimos como 20 minutos tratando de verlo porque no se entendía. Nosotros no lo entendíamos y 2 arquitectos no lo entendían. Entonces Era como que estaba todo destinado a que no podamos avanzar. Era como que tuvimos varias trabas, que no encontrábamos los planos. Ahora esta escalera que no la sabíamos resolver y todo, no ¿Y había de chance. qué año eran los planos? De los 60, ¿no? Por ahí. 60 y Algo 80. así, 80. Ah, Claro, Eso. así que sí, aunque sean de los 80, ya son casi un poquito más de 40 años. Ahí me imagino que, claro, muchos cambios hubo. Sí. sí, encima como además estuvo tomado el edificio por mucho tiempo, hasta creo que 2012, la gente capaz hacía obras ahí y nadie se enteraba. Entonces vos ibas y físicamente veías una construcción ahí que en ningún plano iba a figurar porque es una cosa que hizo alguien que lo tomó el edificio. Y por un montón de tiempo fue un edificio que tuvo concentración de un montón de gente, ¿viste? Lo sacaban, volvían,
quisieron hacer un concurso, no les salió, se volvió a tomar, pasó de todo, ¿viste? Y los planos no se actualizan tan rápido, entonces quedaban ahí cosas raras que tuvimos que resolver nosotros. Claro, si alguien no hace los planos no se actualizaban, y entre el vaivén de cosas y de cosas que transcurrían a lo largo del tiempo con el mismo edificio, como pasa con todos, no se actualizaron. Entonces nosotros nos encontramos con un panorama totalmente distinto al que hoy en día Físico. está, y al que es el físico. Nosotros, la diferencia entre un plano y un espacio físico es enorme. Y justamente eso fue lo que nos ocurrió a nosotros, el hecho de ver y decir qué estamos haciendo, dónde están las cosas que nosotros Claro. queremos proyectar. Y eso fue uno de los problemas que nos topamos a la hora de proyectar y de resolver el edificio en sí. Bueno, pero después ustedes pudieron hacer sus propios planos, ¿no? Me imagino. Sí, lo digitalizamos nosotros también. Sí. Sí tuvimos una parte que fue, para tener una idea, hicimos un relevamiento digital, más o menos de cómo quedaría el edificio, y después eso lo escalamos. Uno de nuestros compañeros tomó unas medidas y eso con un programa lo escalamos, y después de todo esto de tener los planos digitales y qué sé yo, los pasamos bien a limpio, y en base a eso nosotros trabajamos con una planta en específico, que es la que vamos a reformar. Bueno, y ahora, ya como llegando a lo último, ¿qué sería el siguiente paso? ¿Cómo se seguiría este proyecto? Y no sé, tenemos todavía que ver entre el grupo hasta dónde pensamos llegar, pero Sí. lo principal sería terminar de plantear bien la reforma, los interiores de los lugares, las funciones, el funcionamiento interno del edificio. Veremos después hasta dónde llegamos, si haremos algún Sí. render o algo así, Sí. como para presentar el proyecto como final, pero es esa como una idea de anteproyecto, de tratar de tener un completo, una posible propuesta de qué se puede hacer con el edificio. Esa es la idea más. Claro. O sea, Seguimos en desarrollo. Sí, lo que queríamos más o menos, que habíamos todos acordado, era las plantas de arquitecturas, capaz algunos cortes, capaz algún planteo estructural, y las instalaciones. Queríamos ver si podíamos llegar a ese alcance. Pero básicamente es aprovechar y hacer lo máximo posible, porque es un proyecto que es re lindo, y aparte lo tenemos que charlar con nuestros profesores a ver hasta dónde nos animan a ir. Claro. Es un proyecto lindo y también está bueno para desarrollarlo a su totalidad, o en lo que nosotros más podamos, ¿no? Capaz que hay algunas cosas razonablemente no vamos a poder hacer, pero sí, por lo menos, si hablo por mí, el proceso hasta donde estamos fue buenísimo y fue enriquecedor. 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 Sí, aparte siempre tuvimos el apoyo de los profes, así que eso estuvo bueno, porque nos incentivaron siempre a seguir adelante. Sí, sí. Entonces también estaba bueno como recibir el feedback de los profes. Sí, no hubo trabas. En cuanto a ellos mismos les gustó la idea y por eso es que nos sugirieron que hagamos esto. Pues es un proyecto que a la vez rompe, y también el apoyo constante de ellos fue buenísimo y fue genial, sinceramente. Bueno, cuando ustedes lleguen ya me imagino, a otro punto, a otro gran punto que tengan más para presentar, si quieren pueden venir otra vez acá. Perfecto. Al igual como a cualquier estudiante que esté viendo, si también quiere venir acá a hablar sobre algún proyecto que quiera, siempre está invitado. Bueno, nos vemos hasta la siguiente transmisión.